La Ciudad de México tiene 6 alcaldías donde radican pueblos indígenas y barrios originarios, que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, siendo la conciencia de la identidad el criterio fundamental para determinarse como tales, es decir, la autoadscripción. Estos pueblos indígenas y barrios originarios presentan rasgos particulares que han generado políticas enfocadas a la atención de las necesidades y derechos diferenciados para atender los contextos de discriminación, pobreza, marginación, rezago educativo, desempleo, ausencia de representatividad, así como problemas de salud, entre otros. Dentro de este sector, las mujeres que se autoadscriben a pueblos indígenas y barrios originarios presentan un enorme reto para la salvaguarda de sus derechos. La falta de educación escolar, la ausencia de oportunidades laborales, las responsabilidades del cuidado de infantes, familiares con discapacidad o a personas mayores son algunas de las características que frenan el desarrollo de las mujeres de pueblos indígenas y barrios originarios. Esto ha derivado en que su participación en la política, así como en su comunidad, se vea limitada y en ocasiones impedida por los niveles de discriminación, machismo y violencia patriarcal en la que se desarrollan. La escasa participación en asambleas comunitarias, ayuntamientos, asambleas legislativas locales y en puestos de decisión las ha forzado a luchar y realizar mayores esfuerzos que los hombres, al ponderar entre el reconocimiento a sus derechos políticos por ser mujeres y el reconocimiento de su autoadscripción en la que se respete su cosmovisión, cultura y tradición. No obstante, hay mujeres que destacan por sus liderazgos, a pesar de sus entornos adversos, y a ellas es necesario empoderarlas y fortalecer sus capacidades para que incidan en el desarrollo de sus comunidades, pueblos, barrios, vecindades, familias y de su sociedad. Pues bueno, vamos a hablar en esta ocasión justo de la situación de las mujeres indígenas. Hablamos, creo que en un primer momento, de la condición de género y por supuesto mezclado con la condición étnica. El derecho a la participación política está reconocido pues en el ámbito internacional y también en lo nacional, pero lamentablemente en las condiciones de vida cotidiana para las mujeres esto no se ha visto tan materializado, ¿no? En tal sentido, creo que la vulneración de los derechos de las mujeres pues pesa en dos condiciones: en un sentido por pertenecer a una comunidad, vivir en una colectividad, usar un traje tradicional, hablar un idioma, y en el otro sentido pues ser mujer, ¿no? En una sociedad machista que privilegia pues mucho más el valor, la palabra y el pensamiento de los hombres, ¿no? Entonces creo que son las dos intersecciones o las dos vulneraciones de derecho que se combinan y por tanto pues pasan a perjudicar en muchos sentidos el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces creo que es lo primero que hay que decir y nombrar que, bueno, para la pelea del derecho, para la demanda del derecho, sería importante decir que somos 13.2 millones de mujeres indígenas en México y que por tanto este derecho debiese ser garantizado. Sí, ha sido toda una discusión histórica, yo supongo, pero en las últimas fechas de lo que más nos hemos enterado, pues es que justamente en la elección pasada hubo una experiencia de tratar de entrar en esta dinámica de la participación político-electoral para una mujer indígena que fue pues bastante cubierta en medios desde una perspectiva bastante racista. Entonces lo que ellas en su experiencia nos compartieron es que se ponen reglas parejas para personas diferentes, ¿no? Entonces, o para condiciones diferentes. Un eje que es la candidatura independiente, por ejemplo, ¿no? Pone otros elementos de exclusión que uno, por ser indígena o habitar en una región donde tal vez los niveles de ingreso de una comunidad no son comparables con los de una ciudad, sencillamente no podrían competir bajo las mismas reglas y tratar de cubrir los mismos requisitos. Como ejemplo puedo poner el uso del celular, la capacidad de la cámara o de la resolución del equipo técnico, la cobertura para mover pues una cantidad amplia de gente, ¿no? Para que estas personas a su vez tengan acceso al internet, que puedan ser pues demasiado empáticos y simpáticos para conocer recabar en masividad firmas y que se den todos en el mismo instante. Entonces creo que esos son
pues elementos de exclusión o de desventaja que por otro lado la gente que vive en ciudad tal vez le es más fácil, incluso gratuito o menos costoso el acceso al internet. Por el otro lado hay un criterio que se puso también de adscripción indígena, ¿no? Que por toda la mejor intención que pueda tener que cualquier persona que demuestre vínculo con la comunidad y se adscriba indígena puede postularse por un distrito indígena para ocupar un puesto, pero lamentablemente por el sistema que tenemos, pues mucho se usó para favorecer a ciertas personas y buscarle los requisitos para que parezca indígena, aunque no sea o aunque no hable el idioma. Entonces creo que falta justo pues como afinar esos requisitos donde se pueda pues ir como valorando las otras condiciones, qué es ser indígena, cómo se vive, cómo se recrea y de qué manera se mide una contribución de una persona para fortalecer la identidad colectiva indígena en la que viven comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Más allá de solo juntar documentos y decir esto es lo que corresponde, ¿no? Al final, la organización política de nuestro país en el sistema electoral, para México se reconocen dos formas de gobierno, ¿no? Que son los sistemas normativos internos y los que son por partidos políticos. En el sistema normativo interno tal vez es más viable, digamos, o más cercana la participación de mujeres indígenas porque compiten con su propia gente, hablan su propio idioma, están en su propio territorio. Lo que creo que ha sido complicado realmente es cómo se dimensiona que las personas indígenas, y en este caso las mujeres, puedan tener o se les reconozca esa capacidad para poder gobernar en otros espacios, no solo en sus territorios, sino también en los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, pues con toda la preparación académica, con todas las capacitaciones que pueda haber, sería importante pues abrir estos otros espacios e ir cambiando la mentalidad que los indígenas no solo se quedan en su territorio, sino como hoy se demuestra, no solo viven indígenas en lo rural, sino hay también un alto porcentaje en los espacios urbanos. Entonces creo que sería valioso recuperar y resignificar y justo generar pues nuevos discursos que puedan favorecer esta participación política en términos más de igualdad. Sí, justo lo que platicaba un poco de este último criterio de la adscripción indígena y es donde se dio la trampa, digamos, ¿no? Creo que hay leyes que se hacen con buenas intenciones, pero si justo no cuenta con la participación más elemental de las personas afectadas, como en este caso los sujetos de derecho que son los pueblos indígenas, en esta última elección que fue desde el 2017 que sale esta resolución de la Corte, pues cuando se pide la cuota, digamos, ¿no? Esta como medida compensatoria para avanzar la participación política de los pueblos indígenas, se trataba un poco de compensar, ¿no? La exclusión histórica, entonces que se empezara por 12 distritos, dijo el INE, ¿no? Entonces, en la pues queja, digamos, o la no conformidad que expresan los partidos diciendo, bueno, pues no puedes entrar en mi autonomía, yo soy un ente y yo decido a quién pongo y a quién quito, ¿no? Pero en este sentido, justo gracias a esta inconformidad que se da, pues reaccionan como un porcentaje importante de la población indígena, algunos liderazgos también, y dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Alguien se está inconformando por esta medida compensatoria, entonces en lugar de decir nosotras que los 12, mejor vamos por los 28. Pero bueno, después de tanto diálogo, reunión e interlocución, se logra que se resuelve con 13. ¿Por qué el 13? Justo porque el condicionante es el 60%, ¿no? Es como una manera de no decir favorecer por favorecer, sino hay un porcentaje y esto es pues digno de ser representado en estos 13 distritos. Y aún así, ahí se decía 7 mujeres y 6 hombres, o bueno, por ahí, pero que casi que quede del 50-50. Y lo que sucedió en esta situación es que pues ya sabemos, ¿no?, cómo funcionan de repente los partidos y cada quien busca los modos y las formas para, como lo han denunciado las propias compañeras, a las mujeres las mandan a distritos perdedores, no les dan como todo el respaldo de campañas y económicamente también para favorecer su participación. El resultado de todo esto es que quedaron 3 mujeres en
en la elección, ¿no? En estos 13 distritos, solo 3 mujeres están ocupando el espacio, la curul, digamos, en la Cámara de Diputados, y solo una ha sido más visible, ¿no? En este tema de encabezar pues el área de los pueblos indígenas, ¿no? En la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, digamos, de los 13, de los 7, de los 3, una, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? La medida, justo decíamos, dentro de estas recomendaciones que nos pide también la CEDAW para contribuir al informe sobre la situación de discriminación y exclusión que pesa sobre mujeres indígenas, decíamos que sería importante pues monitorear cómo ha estado la participación de las mujeres indígenas. Hay una ausencia grande de indicadores, no podemos medir hace 10 años cómo era y hoy cómo es, porque no hay números claros. Acaso hay investigaciones de académicas, pero de fuentes oficiales todavía creo que la gran ausencia es esa. Si no hay indicador en números, es difícil decir ha aumentado o va en reversa, pero creo que justo esta cosa de los 13 distritos es un parámetro que puede empezar a darnos idea para medir si vamos para arriba o vamos hacia atrás, ¿no? ¿Qué opinas de la migración de las personas indígenas a la Ciudad de México? Qué valientes, porque al igual que ellos, yo también vine. Pienso que es bueno y a veces es malo porque pues no tienen los estudios como para darles un trabajo digno aquí en la ciudad. Se vienen porque muchas veces no hay trabajo por donde viven. Falta de apoyo que tienen en sus comunidades. Parece algo muy arriesgado, pues dejan su patrimonio, sus familias, la gente que quieren por buscar algo mejor. Hay veces que no tenemos los recursos necesarios para crecer en donde nacemos, ¿no? Venimos a veces por necesidad. De hecho, vienen a sufrir demasiado, porque no hay un lugar seguro donde ellos estén. ¿Sabes qué alcaldías cuentan con población indígena? Iztapalapa, aquí en Milpalta hay mucho. En Iztapalapa. Iztapalapa. Milpalta. Milpalta. Cuauhtémoc. Tláhuac. En la Gustavo Amadero. En la Cuauhtémoc. En Xochimilco. En Azcapotzalco. En todas las alcaldías hay población indígena, en absolutamente todas. ¿Cuáles crees que son las principales actividades que realizan las mujeres indígenas que radican en la Ciudad de México? Desafortunadamente como empleadas domésticas. ¿En el hogar o se dedican al comercio? Lo del campo, Yo creo que son domésticas. como empleadas domésticas. Pues tejer. La mayoría se va en el campo. En la casa. Haciendo artesanías. Comercio. Al hogar. Vendiendo lo que pueden. ¿Conoces alguna mujer indígena que ocupe algún cargo público en la actualidad? No. 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 ¿Sí? No. No. Pues la verdad no. No. Ay, no, creo que no. ¿Pues sí? ¿Cuáles crees que son los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para alcanzar puestos de toma de decisión? Empezamos desde el racismo. El principal yo creo que es la discriminación, ¿no? El estudio, principalmente. El racismo. Que los discriminan por su origen o por su forma de vestir. La discriminación, el machismo. Pues la misma población. El machismo siempre ha existido. Pues porque se burlan de ellos, ¿no? De cómo hablan y cómo se visten, ¿no? Es la discriminación. Que no nos dejan trabajar, ¿no? Discriminación, machismo. No las toman en cuenta, piensan que no tienen validez cuando pues cualquier mujer lo podemos tener. Bueno, nos sentimos como avergonzados o bueno, con un poco de pena al expresarnos, la falta de expresión. Sí, ha sido toda una ruta, digamos, si empezamos a enlistar, pero una compañera justo nos decía, es como caminar y tratar de cruzar un río para estar en el otro lado. Entonces, decía ella, Celtal creo que era, nos decía, la vestimenta que yo llevaba, me dijeron, no, eso no, si quieres avanzar, ¿no? O sea, te lo dicen de manera sutil, te lo dicen de manera expresa, te lo dicen de 1000 maneras. Segunda, la lengua, ¿no? Si hablas en tu lengua nadie te va a entender, entonces olvida eso, tienes que mejorar tu español. Y un montón de cosas más, ¿no? Te tienes que vestir de tal forma, tienes que ser este prototipo de personas y tal. Porque el castigo un poco ha sido al revés, ¿no? Por esta sociedad, pues tal vez los medios se han construido sobre un discurso también que la gente que dirige tiene un prototipo de piel, de tamaño, de estatura y todo. Y la gente que obedece o la gente que es para el servicio, ¿no? Pues en general ahí entramos las personas indígenas, personas empobrecidas y demás, ¿no? Entonces, como quien hace marketing para que tú avances, te dice que niegues todo eso, olvides todo eso y te pongas traje, te pongas ropa de vestir. Traje me refiero al traje sastre, ¿no? Y dejes tu traje tradicional.
Entonces creo que esas son las medidas como más visibles, digamos, que pueden construirse de una o de otra manera, mucho más evidentes, pero por el otro lado también es entrar a una dinámica que no sé cómo llamarle, pero a jugar el lenguaje o las reglas que se juega en la arena política, ¿no? ¿Qué es negociación? ¿O qué significa eso? ¿Qué significa que la gente en tu comunidad hable tan honestamente si es sí o no? Y aquí le tienes que jugar un poco, bueno, lo que estoy tratando de decir, o decir de otras maneras lo que no se tiene que nombrar directamente, lo que se ha llamado lo políticamente correcto. Entonces creo que sí se trata pues de renunciar a lo mucho que uno puede haber aprendido o crecido desde que empieza su vida y se construye en una cultura pues colectiva o de diálogo franco. Tiene que empezar a jugar los otros lenguajes, y eso sí es un despojo, decían por otro lado, de tú importas como candidata, ¿no? Tú persona, que te valgan los otros principios o la gente con la que trabajaste antes, ahora tú eres la que tiene que llegar al espacio, porque además si son espacios reducidos más. Entonces la gente que te apoyaba o estaba cercana a ti, pues empieza como a desvincularse también porque lo siente como traición. Ya no habla de nuestro pueblo, ya no viene aquí, ya no usa nuestra ropa, ya no habla la lengua, entonces que vaya. Entonces, dentro del sistema de partidos, digamos, tampoco es que la adopten como, ya vino alguien y vamos a potenciarla, sino es, bueno, es una cuota, a ver cómo la llevamos. Entonces, dejan sola a la persona, ¿no? Ni entra bien dentro del sistema hacia el que va, pero está olvidada o negada un poco del espacio de donde viene. Entonces, muchas veces la violencia política ha sido como la lucha sola, ¿no? El vivirlo sola y no tener como este espacio de acompañamiento que tal vez lo tuvo en otros momentos. Creo que en este sentido esas son, y muchas más cosas subjetivas que son como más sutiles, que no se ven tan así como decir despójate de tu ropa, o no se oye tanto como de olvídate de tu lengua, y creo que en esa condición pues sí ha sido complicado. Y además, cuando digo donde conviven estos dos sistemas de gobierno, para mí ha sido fácil decir voy a desempeñar cargos en mi comunidad, porque como se dice coloquialmente, no me quemo porque no voy por algún partido, voy porque la asamblea decidió que yo vaya y me siento legitimada en eso. Pero si yo decidiera buscar a través de un partido llegar a un espacio público, sí, mi comunidad, lo tengo claro, lo tomaría como una traición de estás favoreciendo a otro sistema y no al nuestro, ¿no? Entonces, como en esos dilemas también tienen que jugar las mujeres indígenas, y otras nos decían, pues fácil para ti porque tú tienes este sistema de gobierno, pero entonces, ¿qué pasa? Quienes no queremos partidos, pero no tenemos los sistemas normativos, ¿qué otra opción hay? Y cuando hablamos de las candidaturas indígenas, independientes, pues no están empatando necesariamente con personas que son de origen indígena. Entonces, creo que en ese sentido, ahí es donde yo diría que es la pieza que falta, ¿no? O sea, ¿cómo se podrían hacer rutas de participación para personas indígenas que vienen desde estas colectividades y que sí quisieran, como ciudadana o ciudadano mexicano, estar en este espacio de participación a nivel nacional sin que les signifique este costo político de a través de qué sistema voy, pero que tampoco se quede excluida de estos espacios de representación, porque los instrumentos internacionales lo dicen, ¿no? La Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas pues lo dice, ¿no? Tenemos derecho a participar en todos los espacios, pero lamentablemente pues en la realidad el mecanismo, las reglas o las leyes que se han puesto parece que lo acotan. A quien supera todos estos obstáculos se da el derecho o el privilegio de participar, entonces no se vive ya como un derecho garantizado para cualquier persona que se sienta mexicana o tenga la nacionalidad mexicana, sino se vuelve pues como un privilegio de unos pocos que pueden cubrir con todo este requisito, pero además tengan poder adquisitivo, pero además tengan como el poder político para poder llegar. Entonces creo que ha sido un elemento de exclusión, pero que es importante, como lo mencionaba, abrir los diálogos para encontrar los mecanismos y las posibilidades para poder construir este México que en la Constitución se reconoce multicultural, ¿no? Pluridiverso, pero que en la práctica todavía hay un pendiente en la materia.